Hola, ¿cómo están amigos de Auditando y Controlando? Me da gusto saludarlos y pues como verán tenemos un gran invitado el día de hoy. No sé si lo conozcan, hay varias personas que tenemos ahí en común que seguramente les va a dar mucho gusto verlo. Omar García, ¿cómo estás? Bien, gracias tú, Héctor, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues muy contento de que finalmente ahí pudimos empatar agendas y que estemos por acá platicando un rato. Te agradezco mucho la invitación, muy agradecido de estar aquí contigo para platicar de estos temas apasionantes para mí. Sí, y es que precisamente es lo que busco con los invitados, traer gente que esté haciendo las cosas y que aparte les tenga todo el amor, cariño, pasión, porque nos pueden transmitir mejor todo eso que a lo mejor a los que nos gustan menos esos temas, pues podemos encontrarle cierto sentido, ¿no? Es importante. Primero que nada, dinos un poquito de ti, Omar. ¿Qué onda contigo? ¿Qué nos quisieras compartir de tu tema personal, trayectoria académica, trayectoria laboral, para que te conozcan un poquito más aquí en la audiencia? Claro que sí, con gusto. Mira, mi trayectoria académica, yo soy licenciado en Economía del TEC de Monterrey. Hice una especialización en finanzas, ahí como parte de mi programa en la carrera. Y posteriormente estudié una maestría en administración de empresas. En mi trayectoria profesional siempre he trabajado en las áreas de finanzas, en diferentes sectores. Trabajé primero en la industria del vidrio, después trabajé en la industria de telecomunicaciones, después me cambié a la industria automotriz y actualmente trabajo en una de las aceleras más grandes aquí en Monterrey, ¿verdad? Como te comentaba, siempre en el área de finanzas he pasado por diversos puestos, desde analista de planeación estratégica, de planeación financiera, gerente de evaluación de proyectos de inversión y bueno, ahorita actualmente soy director de finanzas de una de las unidades de negocio en la empresa donde laboro. A todo dar, ¿y por qué el tema de finanzas? ¿Qué fue lo que te llamó la atención desde la perspectiva de un economista moverte hacia el ámbito financiero? Desde que estaba estudiando la carrera, son dos temas que me apasionan, la economía y las finanzas, que no están peleados, tienen mucha relación uno con otro, pero desde que estaba estudiando la carrera empecé a sentir el gusto por las finanzas, las materias que me tocó cursar como parte del tronco común y después las optativas, como les llaman, y me terminé de convencer con mi experiencia profesional. La primera oportunidad que tuve fue en el área de finanzas y ahí empecé a hacer mi carrera y le empecé a agarrar mucha pasión a este tema, ¿no? Qué padre. Pues mira, para empezar e ir entrando un poquito en temas, me gustaría que nos platiques precisamente la relación desde el punto de vista estratégico de negocio con los temas de proyectos de inversión. Un poco de conceptos, un poco de tu entendimiento y de tu experiencia, de cómo se vinculan, qué es cada cosa y por qué van ligados y por qué son importantes. Perfecto. Sí, mira, proyectos de inversión. Por definición, un proyecto de inversión es un plan o una acción que requiere de recursos, llámese económicos, dinero, tiempo, factor humano, etcétera, esperando un beneficio futuro, ¿no? Esa es la definición más básica de un proyecto de inversión, ¿no? Y para nosotros en finanzas, pues es parte de nuestro rol en la gestión financiera de una empresa, pues es evaluar esas oportunidades y medir los riesgos que implica llevar a cabo o no llevar a cabo algún proyecto, ¿no? Correcto. Y normalmente desde el punto de vista de las áreas de planeación estratégica, me imagino que tienen por ahí en fila un montón de ideas que se convierten en proyectos y que luego se pudieran llegar a ejecutar, ¿verdad? Así es. Normalmente en las empresas buscamos tener un portafolio de inversión, un portafolio de diferentes proyectos de inversión que se clasifican dependiendo de la naturaleza del proyecto, ¿no? Hay proyectos para diversificar tu negocio, hay proyectos para crecer tu negocio, hay proyectos para reemplazar activos existentes, simplemente de continuidad, hay proyectos de mantenimiento, hay proyectos de eficiencia operativa para reducir costos, en fin, hay un montón de proyectos de inversión
y bueno, pues todos son importantes y todos requieren de un análisis adecuado y todos conllevan riesgos, ¿no? Que es importante evaluar antes de hacer los compromisos financieros que conlleva un proyecto de inversión. Que eso es bien importante, ¿no? El tema de evaluación de riesgos, primero identificar dentro de la idea que a alguien se le ocurrió y que fueron materializándola en pues una secuencia de actividades, de posibilidades, de escenarios, pues identificar en cada uno qué es lo que pudiera ayudar o limitar la capacidad de que el proyecto al final sea exitoso y se cumpla el objetivo para el cual fue concebido. Pues mira, antes de empezar a profundizar, yo creo que como contexto está muy bien. Me gustaría también decir que la plática que vamos a tener pues no representa el punto de vista de ninguna empresa en particular, es simplemente lo que nosotros en nuestra experiencia hemos venido recabando y si decimos algo fuera de lugar, pues nos dicen a nosotros, ¿verdad? No culpen a nadie más. Lo primero que me gustaría preguntarte en el tema de gestión estratégica financiera y de cómo identifican y mitigan los riesgos en los proyectos de inversión es precisamente cuáles son los principales riesgos financieros que se identifican en los proyectos y cómo los pones de mayor a menor, cómo es la priorización que ustedes le dan. Mira, primero me gustaría platicarte un poquito de un término que acabas de mencionar, porque no sé si la audiencia esté familiarizado, ¿no? O sea, gestión financiera estratégica. Muy importante mencionar, para muchas personas, cuando escuchan finanzas, piensan en el bookkeeper, el contador, el registrar las transacciones, ¿no? Hoy en día el rol de un director financiero va mucho más allá de eso, ¿no? El director financiero tiene que ser un socio estratégico del director general para poder llevar a cabo los planes y la visión, misión de la empresa, ¿no? Como parte de la gestión financiera, pues se ven diversos temas, ¿no? Uno es la asignación de recursos. Para hacer una buena asignación de recursos necesitas tener una buena evaluación de proyectos de inversión, la planeación de los flujos de efectivo, la estructura de capital, cuánto financias con recursos de la empresa, cuánto financias con deuda, en fin, un sinnúmero de actividades que hacemos ahí dentro de la parte de finanzas estratégicas, que pues todo con la finalidad de poder llevar a cabo los planes de la empresa, que se relacionan mucho siempre con la asignación de recursos y los proyectos de inversión, ¿no? Sí, y que normalmente sucedía esto, pero creo que ahora con mucha más razón, el director de finanzas es parte fundamental del acelerador y el freno de toda la operación de la empresa. No es nada más que se comunique finanzas con dirección general y por otro lado operaciones con director general. Tiene que haber una comunicación constante entre todos ellos y con el área comercial para que podamos ofrecer productos o servicios que estemos en capacidad de poder ejecutar o producir y que tengamos los recursos necesarios para darle batería a todo lo que va a necesitar este señor para poderle dar algo que ofrecer a la parte comercial, ¿no? Y todo esto alineado a la visión y al plan estratégico que Dirección General le presentó al Consejo de Administración para materializar esos objetivos. Totalmente de acuerdo, así es. El director... Las empresas no pueden trabajar en silos, ¿verdad? O sea, no hay un plan de operaciones que no esté ligado a un plan comercial, que no esté ligado a un plan de financiamiento, un plan financiero. Todo tiene que estar bien engranado para que puedan cumplirse los objetivos de la empresa como tal, ¿verdad? Sí, muy bien. Ok, y una vez entendido esto, ahora sí platícame, cuando te llegan la lista de proyectos, ¿de qué manera haces el primer barrido para identificar los riesgos financieros que conlleva cada uno de ellos? Todos los proyectos tienen que tener una evaluación, ¿verdad? Lo de menos es las matemáticas financieras, hacer una proyección de flujos y sacar el valor presente neto, la herramienta que tú quieras utilizar para hacer la evaluación del proyecto. Lo importante es lo que comentas, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la probabilidad de éxito del proyecto? ¿Verdad? ¿Qué tan probable es que fracase? Entonces, lo más importante detrás de la evaluación de un proyecto es tus supuestos, tus bases, lo que estás considerando detrás de los números que estás construyendo
y hacer precisamente esa evaluación de riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Hay riesgos de todo tipo, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales? Puedes hablar de riesgos de mercado, ¿no? ¿Qué significa un riesgo de mercado? Pues que cambien las tasas de interés, que cambien los tipos de cambio, que te suban o bajen los precios de la materia prima, que entre un competidor, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos son riesgos de mercado. Riesgos geopolíticos, por ejemplo. Oye, que si tú comprabas la materia prima, la traías de Ucrania y Ucrania entra en guerra con Rusia, pues inevitablemente vas a tener una disrupción ahí, ¿verdad? Y un impacto en tu proyecto. Riesgos operacionales, simplemente el error humano, te fallan los fierros, etcétera, etcétera. Riesgos regulatorios, oye, que te cambie la regulación, o que Trump te imponga un arancel y tú tenías pensado exportar parte de tu producción o vender en Estados Unidos. De tecnología también es importante evaluar diferentes tecnologías. El cambio tecnológico, como tú sabes, cada vez es más acelerado. Entonces, pues un proyecto de inversión tiene un horizonte de tiempo, ¿no? Tú estás invirtiendo hoy, como comentábamos al principio, esperando beneficios futuros. Si el horizonte de tu proyecto es muy largo y estás en una industria en donde la tecnología cambia constantemente, pues es un riesgo que tienes que evaluar, ¿verdad? Que llegue una tecnología disruptiva y que tu proyecto en donde invertiste queda obsoleto y por lo tanto estás fuera de mercado, ¿no? Y pues inevitablemente vas a tener que, podrías tener ahí pérdidas en tu proyecto y no lograr los beneficios que esperabas. ¿Qué otros riesgos? Pues yo creo que esos son los principales, Héctor, de mercado, operacionales, regulatorios, tecnológicos. Yo creo que esos son los principales riesgos que debes estar evaluando cada vez que estás viendo una oportunidad de inversión. Muy bien. ¿Y normalmente utilizas alguna herramienta para, herramienta me refiero incluso a una hoja de Excel, donde vayan vaciando toda esa información y que le vayan dando un seguimiento? ¿A qué me refiero? A ver, estamos hablando de un tema de aranceles. O sea, pareciera que es algo con el que se tienen que pelear los de comercio exterior. Pero en realidad eso implica que si te suben el arancel o si te imponen un arancel, tu precio del producto o servicio que ibas a mandar ya tienes que ponerle un componente adicional, que a lo mejor hay algo local o algo sustituto en el mercado en el que estás enfocado y que te va a generar que sí vendas, pero que a lo mejor vendas menos. Y esa disminución en ventas se va a ver reflejado en toda tu cadena de valor hacia atrás, precisamente hasta el tema incluso del financiamiento con el que estás haciendo todo ese proyecto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hacen ese seguimiento, ese vaciado, esa descripción de todos los componentes que cada uno de estos riesgos tiene y cómo los van administrando y quiénes son encargados de asegurarse que todo se vaya identificando y gestionando de buena forma para que el proyecto sea exitoso? Sí, claro. Mira, me voy a ir un paso atrás antes de contestar tu pregunta, ¿no? Al momento de tomar una decisión sobre un proyecto de inversión tienes que hacer un estudio, ¿no? Un estudio en donde pues, es una proyección financiera, que esa proyección financiera la construyes con supuestos, porque nadie tenemos la bola de cristal. Todo proyecto de inversión lleva un riesgo, y esos supuestos pues debes de tenerlos con el mayor sustento posible, ¿no? Una vez que tienes esa evaluación financiera, pues ves las principales métricas o herramientas, por así decirlo, de evaluación, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales indicadores que uno voltea a ver para ver si un proyecto es rentable o no rentable? No, pues que el valor presente neto. Los típicos son el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el payback, ¿no? Entonces, bueno, el valor presente neto no es más que traer a valor presente los flujos futuros que esperas de un proyecto a una tasa de descuento que debe representar tu costo de capital, cuánto te está costando a ti financiar el proyecto. La tasa interna de retorno es la tasa que hace cero el valor presente neto. Entonces, cualquier tasa interna de retorno por arriba del costo del capital es
un proyecto atractivo, por abajo del costo del capital, pues obviamente es un proyecto no atractivo. El valor presente neto igual, ¿verdad? O sea, si es positivo, el proyecto es rentable o es atractivo. Si es negativo, no lo es. ¿Cuál otro te mencioné? Te mencioné el payback. Si el periodo de recuperación de la inversión no es más que medir cuántos años te vas a tardar en recuperar tu inversión. Y bueno, los tres son, siempre usamos nosotros los tres para medir. El valor presente neto, la desventaja que tiene el valor presente neto es que no es comparable con otros proyectos, ¿verdad? Porque te va a variar dependiendo del tamaño del proyecto, ¿no? O sea, depende mucho depende del monto de la inversión, ¿verdad? Un proyecto muy grande, pues esperas un valor presente neto muy grande, pero a lo mejor tiene un retorno más bajo en porcentaje, ¿verdad? La tasa interna de retorno es una métrica comparable entre todos los proyectos. Y el periodo de recuperación, pues es más bien para darte la sensibilidad de tu liquidez, de cuándo vas a volver a tener el dinero en tu bolsa, ¿verdad? Disponible, ¿no? Hay un cuarto análisis muy importante que se hace, que es los análisis de sensibilidad, ¿verdad? Que conecta un poquito con tu pregunta. No es que me esté desviando, pero ahorita voy a conectar con tu pregunta. Los análisis de sensibilidad, ¿qué son? Tú quieres ver cómo cambia tu escenario base con el cual estás tomando tu decisión ante variaciones en tus principales supuestos, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tienen los indicadores financieros para ver qué tan holgado estás o qué tanto riesgo estás asumiendo en tu proyecto de inversión? Y esos supuestos son los que se tienen que traducir en métricas, ¿verdad? O sea, en KPIs que tienes que estar monitoreando para ver el cumplimiento de los proyectos y para ver si realmente el proyecto va por el camino que tú esperabas o se va desviando, ¿no? Lo más importante es tener claridad de cuáles son tus objetivos en el proyecto de inversión. Un objetivo puede ser, crecer en participación de mercado, reducir el costo, mejorar el tiempo de entrega de mi producto a mis clientes, ¿no? Y eso te va marcando la pauta de que tienes que medir tú en tus proyectos para ver si estás siendo exitoso en tu proyecto, ¿verdad? Obviamente siempre vas a medir los indicadores financieros, ¿verdad? Porque al final, las empresas para seguir creciendo, para crecer sostenidamente, necesitan tener un retorno sobre la inversión sano, ¿no? Entonces, los financieros siempre se están monitoreando. El éxito de que tengas unos indicadores financieros sanos depende de tus métricas más de negocio, ¿no? O sea, que estés cumpliendo los objetivos, los supuestos con los que construiste tu modelo para evaluar el proyecto. Sí, y fíjate que ahí voy a conectar yo un poquito con lo que nosotros ayudamos a diseñar como parte del sistema de control, o vamos a revisar como auditores, y es todo eso que consideras para hacer los 4 diferentes análisis y cómo se van moviendo escenarios de acuerdo a los elementos y a las variaciones que estás metiendo como supuestos. Tiene que quedar bien documentado de una buena metodología de gestión de proyectos. Claro. ¿Sí? Porque si no se hace de una forma ordenada y con evidencia suficiente de lo que fuimos considerando para el escenario A, el B, el C, después pues todos se olvidan de lo que se dijo en la junta, no hay una minuta, no hay un software donde se está documentando todo, no se asignan responsables, porque el área de finanzas al final ve cómo todo del embudo se convierte en número y se convierte en un indicador que te da un porcentaje o te da una cantidad de algo, etcétera. Pero quienes meten toda esa información son el área comercial, son el área operativa, son el área de recursos humanos, o sea, son la mercadotecnia, o sea, todos los que participan en cada uno de esos supuestos. Y entonces la información que fluye hacia el escenario donde lo estemos calculando tiene que venir primero de la persona responsable adecuada, que haya sido validado por un nivel apropiado y que venga de fuentes de información confiable. Si todo eso se cumple y se da un escenario incluso por afuera de lo que estábamos esperando,
pues no pasa nada, porque nosotros lo que estaba en nuestra responsabilidad y dentro de nuestro buen actuar profesional, pues está evidenciado que se hizo adecuadamente, ¿no? Y además, ahí viene el tema de las aprobaciones también. Conforme lo haces, o sea, viene de las áreas, pasa por finanzas y luego empieza a subir hacia el director financiero y luego hacia todos los directores que participaron y luego a dirección general, y dependiendo del tamaño, hasta el consejo de administración pudiera o debiera estar involucrado, ¿no? Claro. Los comités de proyectos o los comités estratégicos, vaya, todo esto tiene que quedar muy bien evidenciado de alguna manera que pueda trazarse en el momento que alguien diga, oye, pero esto no era así como lo habíamos dicho, a ver, tras, y llegas a donde se había establecido. Que hoy las circunstancias cambiaron, que pasó algo que no teníamos previsto, bueno, pues todos lo vimos, y si no se dijo en su momento, pues hay que comernos el resultado hoy y ver cómo le damos la vuelta para que sigamos en la búsqueda de ese objetivo, ¿no? Totalmente, por eso es muy importante, como lo mencionas, estar monitoreando continuamente los riesgos. Primero, hacer bien tu assessment de los riesgos del proyecto, y después estar monitoreando continuamente esos riesgos, ¿verdad? O esas variables, ¿verdad? Porque cuando algo sale mal o cuando algo está por salir mal, entre más temprano te des cuenta, pues tu capacidad de reacción te va a permitir tomar acciones para poder mitigar o reducir los impactos de ese riesgo o de esa variable que no tenías contemplada, ¿no? Sí, sin duda. Sí, y por ejemplo ahí, el tema del monitoreo continuo, primero, pues de que todo el proyecto se haga una concepción y una documentación muy sólida para que se apruebe y ahora sí, lo echamos a volar. Una vez que empiezas a ejecutar el proyecto, el estar al pendiente de todos esos puntos clave que ya definimos con cada una de las áreas. A ver, si tú en determinado momento ves que no se está llegando al volumen de ventas, tienes que avisar para que Mercadotecnia haga algo y para que yo vea desde finanzas si necesitamos fondearle, si necesitamos recortar presupuesto. Ya vimos que hubieron cambios en el mercado, entonces, a ver, producción, bájale a ese, vamos a meter otro. O sea, que todas esas reacciones, como bien dices, sean muy oportunas y que vayan combinándose las diferentes soluciones que cada área pueda proponer y que se definan como lo que se tiene que hacer para darle la vuelta a esos riesgos que están explotando, ¿no? Totalmente. Dos cosas. Uno, un proyecto de inversión normalmente necesita un equipo multidisciplinario, ¿verdad? No es una sola persona, no es un financiero, no es un equipo. ¿Quién va a estar encargado de ventas? ¿Quién va a estar encargado de operar? ¿Quién va a estar encargado de financiar el proyecto, de la administración? ¿Quién va a estar encargado de recursos humanos si tu proyecto demanda personal? Es multidisciplinario normalmente, ¿verdad? Obviamente depende mucho del tipo de proyecto, las dimensiones, pero un proyecto grande, una ampliación de una fábrica o una fábrica nueva o lo que sea, requiere de un equipo multidisciplinario. Y que tiene que tener la contabilidad, responder. Primero, o sea, desde que nace el proyecto, haces responsable de lo que le corresponde a la persona que lo va a estar operando, ¿no? Eso es lo ideal. No que él diga qué variables considerar en el proyecto, pero cuando el que va a operar es aquel, eso normalmente no jala porque pues, se pierde contabilidad y el que va a operar no se siente responsable de lo que se plasmó en el proyecto. Entonces, sí es importante cuidar esa parte. Y el otro punto que quería comentar, una de las prácticas que también algunas empresas o algunos financieros llevan a cabo a la hora de ejecutar un proyecto de inversiones, ¿cuál es el plan de crisis, verdad? El plan de crisis es simplemente tratar de anticiparte a eventualidades que sabes que pueden suceder, pero que no están dentro de tu plan, ¿verdad? Desde las más pequeñas hasta las más grandes, ¿no? Si pasa A, ¿cuál es mi reacción? Si pasa B, ¿cuál es mi reacción? Y así, lo ideal es que tú tengas ese plan de crisis, de contingencia, siempre para tus proyectos de inversión, sobre todo si son proyectos de inversión complejos, grandes, que demandan muchos recursos, ¿no? Sí,
Y normalmente cuando hacen ya la definición de los indicadores, así como dices, se los asignas a cada uno de los participantes para que desde su respectiva trinchera vayan haciendo el monitoreo o el seguimiento de que todo vaya dentro de los rangos de aceptación. De alguna manera también te ha tocado que se definan precisamente de manera precisa el resultado esperado y o los rangos en los cuales se puede estar moviendo sin que hagamos nada, porque por la naturaleza del proyecto, de la industria, del mercado, sea normal que haya cierta fluctuación. Y eso cómo se documenta y cómo se transmite con el equipo y cómo se consensúa, porque muchas veces pues lo que le ayuda a una parte le pudiera estar pegando a la otra, hablando pues, normalmente el comercial contra el operativo, ¿no? Normalmente es donde tienes que hacer un cabildeo mucho más profundo para que se lleguen a acuerdos en esos montos, porcentajes, rangos. ¿Cómo le hacen? Sí, mira, el ancla siempre es el indicador financiero, ¿verdad? Hay que retornar la inversión. Uh-huh. Pero hay un montón de variables que te pueden impactar a ese indicador financiero, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos al tema del equipo multidisciplinario, ¿verdad? O sea, si las condiciones no se están dando, todos tienen que trabajar en conjunto para poder tratar de regresar al KPI financiero, que es normalmente el compromiso que tú haces con el que está poniendo la lana, con el accionista, ¿no? Y sí, o sea, oye, están bajando los precios de venta, pues tienes que hablar con tu director de compras tal vez para que negocie más fuerte con los proveedores de materias primas. Oye, está bajando el volumen, oye, pues cómo la operación se puede ajustar para reducir los costos fijos, etcétera, etcétera. Toda una cadena, ¿verdad? Es toda la cadena que tiene que estar reaccionando ante esos eventos que no están sucediendo tal cual como tu plan. Si hay ocasiones en las que puedes tener rangos, pero ya es muy específico de cada proyecto, ¿verdad? O sea, lo que sí es un hecho es que todos tienen que estar persiguiendo un mismo objetivo, tienen que estar alineados. Sucede muchas veces que se empiezan a culpar unos a otros. Obviamente, pues eso no es lo ideal. Lo ideal es tratar de trabajar siempre como equipo por un objetivo en común, ¿no? Correcto. Todo eso es bien importante desde que se concibe el proyecto, ¿verdad? O sea, quién es el líder del proyecto y cómo forma su equipo multidisciplinario, ¿verdad? Y desde ahí tener un equipo unido, con claridad, con visión, con cuál es el objetivo, etcétera, etcétera. Si no empiezas con eso, ya empezaste mal, ¿verdad? Sí, y que designes muy bien a la persona que va a llevar a cabo esa gestión, porque tiene que cumplir con características de liderazgo, claro, que le ayuden a mover a todos los involucrados, porque si lo asignas nada más porque es el mayor nivel jerárquico, no necesariamente va a funcionar. Sí, no. Hay muchas habilidades, cualidades que requiere un buen líder del proyecto, ¿verdad? No necesariamente es el que tenga la mayor jerarquía en la organización. Sí, definitivo. Y ahora, en tu experiencia, vamos a hablar a lo largo de todo el proceso del proyecto, desde la concepción de la idea, todo lo que se hace para poderlo estructurar, la puesta en marcha, el monitoreo continuo y el resultado final. ¿Qué controles dirías que son los más importantes a lo largo de toda esa vida del proyecto? ¿Cuáles son a los que más se les tiene que poner énfasis para que, además de que tengan un responsable, sí se estén ejecutando y que nos ayuden a tener esa tranquilidad de que todo lo que está en nuestras manos sí se esté ejecutando para que el proyecto sea exitoso? Sí, como las herramientas que utilizamos para poder gestionar diferentes riesgos. A nivel control, por ejemplo, algo importante es que todas las decisiones tengan una aprobación de un nivel apropiado. Claro, sí, o sea, primero
conceptos básicos de control interno que tú conoces, ¿no? Tiene que haber segregación de funciones, ¿verdad? O sea, no puedes hacer 100% responsable a una sola persona de una transacción en donde puede haber conflictos de interés. O sea, siempre es bueno que haya esa segregación de funciones. Las cadenas de autorización, ¿verdad? O sea, tú tienes que tener cierto control sobre cada rubro de tu proyecto, ¿no? Entonces, oye, si estás hablando de la inversión, oye, pues si te pasas de tanto o cuando vas a comprar un equipo de tanto valor, debe tener una cadena de autorización. Igual, los gastos, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas a controlar tus gastos? ¿Hasta cuánto puede autorizar el gerente? ¿Cuánto puede autorizar el director? ¿Cuánto puede, a veces, como comentabas, tiene que pasar hasta el consejo de administración, etcétera, etcétera? El resguardo físico de los activos, ¿cómo te aseguras de que están los activos protegidos, ¿no? Al final de cuentas es patrimonio y tienes que tener buenas medidas, o sea, tanto de seguridad, que no se vayan a robar, de localización. De localización, oye, si le tienes que comprar un seguro porque pues están expuestos a que haya algún tema ambiental, una lluvia, un huracán, un incendio, lo que sea que los pueda dañar, pues cómo los proteges de eso. Otro tema muy importante es la documentación de todas las transacciones para que tú puedas estar realmente monitoreando el desempeño y dándote cuenta, ¿verdad?, de esas desviaciones que pudiéramos tener que puedan estar impactando el resultado de un proyecto. Que podría también ahí entrar la supervisión continua de que cada responsable sí esté haciendo lo que le corresponde, que sí lo esté documentando, como dices, y el resultado de lo que está haciendo, que vaya de acuerdo a los indicadores o a la expectativa que se tiene sobre cada una de esas actividades. En temas de capacitación, por ejemplo. Sí, digo, hay proyectos de todo tipo, hay proyectos muy complejos que requieren mucho más capacitación. Hay proyectos en donde contratas a la gente un año antes o 2 años antes porque el proceso es complicado y lo tienes que estar capacitando, ¿verdad? Sin duda, pues es algo, es una parte esencial en tu plan, ¿verdad? Tú no puedes, si tú estás haciendo una inversión fuerte en un activo físico, en un activo fijo, perdón, lo menos que quieres es que te falte personal para poder operar eficientemente ese activo, ¿no? Entonces es parte de los recursos que tú tienes que asignar al proyecto, tanto la gente como la inversión en esos programas de capacitación es clave, ¿verdad?, para el éxito de un proyecto y pues para poder controlar de alguna manera tu proceso de operación, ¿verdad?, tu proceso productivo. Sí, y ahora creo que algo que nos ayuda mucho es precisamente la incorporación del elemento tecnológico. Correcto. Eso te da mucha más velocidad para poder estar revisando que las cosas estén bien, te da mayor velocidad para comunicar información entre las diferentes áreas involucradas, incluso te permite que en línea todos estén viendo exactamente lo mismo y que vayan haciendo los ajustes sobre la marcha y que veas quién está haciendo qué. Hay una trazabilidad directa hasta el responsable, del que le movió, del que no le movió. El tema tecnológico creo que está ayudando mucho y que sobre todo en lo que es el tema de talacha, el clásico pollito que nomás le está picando el botón. Bueno, ahora ya tienes a un pollito electrónico que le está dando, y el que estaba antes haciendo eso, ahora sí analiza la información, que eso es un cambio creo que bastante bueno para todo este tema de la gestión de proyectos. Definitivamente, sí. Ya la tecnología es mucho más productiva a la gente, ¿no? La gente debe estar mucho más enfocada en el análisis de la información que en el procesamiento de la información, ¿verdad? Ya hay infinidad de herramientas para procesar información. Si estás hablando de herramientas para evaluar proyectos de inversión,
En el mercado hay un montón de software que tú le metes los inputs y te calculan los indicadores que tú le pidas, ¿verdad? Y te da el output. Entonces, por supuesto que sí, las tecnologías te ayudan mucho a incrementar la productividad de las personas y a estar analizando las variables que comentamos que se tienen que analizar para ver el desempeño de un proyecto, ¿no? Sí, y algo que también a mí me ha tocado ver que ayuda mucho para liberar sentimientos en las discusiones acaloradas es pues que existe una política y un procedimiento de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer. Porque cuando ya estás trabajando, cuando ya estás metido en la operación, en la dinámica, en la velocidad de sacar el resultado, de buscar que se logren los objetivos del proyecto, pudieras irte desapegando de lo que se había establecido como el marco de referencia. Entonces, siempre contar con esa herramienta de, a ver, no es lo que tú digas ni lo que yo digo, ¿qué dice el manual? Y con eso también ayudas mucho a que las cosas sigan fluyendo de acuerdo a lo esperado y que no haya roces entre áreas o entre personas, porque cada quien va a estar buscando hacer mejor lo que le toca. Y a veces pues te cruzas la rayita y pues vaya, sí se vale, pero tienes que ir avisando en caso de que sea necesario, ¿no? Entonces eso creo que también ayuda bastante a poder limar esas asperezas cuando es necesario. Totalmente, eso, y también regresamos al punto de que es muy importante el liderazgo del proyecto, ¿no? O sea, hay muchas políticas o procesos, o sea, por ejemplo, en el caso de proyectos de inversión, tienes el proceso punto a punto que se llama Investment to Retire, desde que compras un activo fijo hasta que lo jubilas, por así decirlo, ¿no? Todo lo que sucede y te especifica cómo se debe documentar, qué tiene que pasar, ¿no? O sea, quién te tiene que autorizar, en donde dice que tiene que autorizar qué documentos debes de presentar, qué es la evaluación de negocios, la evaluación del proyecto, tu plan de negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Esas políticas pues te dan bastante detalle, o es una muy buena guía para lo que tienes que hacer dentro de una empresa para que te autoricen un proyecto de inversión y para la ejecución del proyecto, ¿no? En la gestión del día a día, pues es difícil controlar las emociones de las personas o las discusiones de las personas en una política, ¿verdad? Ahí depende mucho de los valores que como empresa definas y más allá de que los definas, que realmente contrates a gente que viva esa cultura o que viva esos valores y que se respeten, ¿verdad? Yo creo que ahí, más que una política es los valores de la empresa y el apego a esos valores de la empresa es lo que hace pues que las discusiones sean sanas, más productivas que acaloradas y que siempre andar buscando culpables o cómo zafarse del problema, ¿verdad? Sí, y tocaste un tema bien importante que es el del liderazgo y yo le añadiría el tema de la convergencia con las competencias necesarias. Exacto. Para poder gestionar todo, ¿no? Y precisamente desde el punto de vista de la gestión estratégica financiera y para los proyectos de inversión, ¿cuáles normalmente son las mejores formas o estrategias para mitigar esos riesgos financieros? ¿Qué herramientas o qué soluciones normalmente se utilizan para poder, y me voy a regresar a los diferentes riesgos que nos mencionaste, que si de mercado, regulatorios, etcétera, ¿cómo los puedes gestionar mejor? ¿Cómo mitigas esos riesgos con cosas que sí estén en tu control? Sí, claro. Mira, hemos platicado ya de algunos, ¿verdad? Pero para mí, uno de los más importantes, ya lo mencioné, es tener ese plan de crisis, ¿no? O sea, esa capacidad tuya de poderte anticipar y decir, oye, podría pasar esto, y si pasa ya sé qué hacer, es invaluable, ¿verdad? Porque te va a dar una capacidad de reacción casi inmediata y sin duda te va a ayudar a minimizar los impactos ante una adversidad, una situación adversa en el ambiente del proyecto, en el mercado o lo que sea, ¿verdad? Está un tema, siempre que hablas de riesgos tienes que hablar de diversificación, no pongas todos los huevos en una canasta, ¿verdad? O sea, que tus proyectos vayan a diferentes mercados, en diferentes países, diferentes productos, diferentes objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también eso es una manera de
reducir los riesgos cuando hablas. O sea, ahí estás hablando a lo mejor un poco más de un portafolio de proyectos de inversión que de un solo proyecto. O depende, ¿verdad? Hay veces que los proyectos son tan grandes que abarcan diferentes segmentos, diferentes mercados, etcétera, etcétera. Y luego hay por ejemplo, otro tipo de formas o de maneras de minimizar riesgos, como los seguros. Tú compras seguros para asegurar tus activos, vale la redundancia, ante accidentes, o seguros de responsabilidad civil, ante catástrofes naturales, desastres naturales, los seguros, como aseguras tu casa o aseguras tu auto, ¿verdad? Uh-huh. Otros son las coberturas, ¿verdad? Tú puedes comprar opciones, futuros, derivados, etcétera, etcétera. Si estás expuesto a temas de mercado que pueden impactar mucho la rentabilidad de tu proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, si tu estructura de costos está en pesos, pero vendes en Estados Unidos y vendes en dólares, pues a lo mejor vale la pena pensar en comprar una cobertura de tipo de cambio, ¿no? O puedes comprar opciones de futuros de los precios de las materias primas si son commodities o así, ¿no? Entonces esa es otra herramienta para tratar de mitigar riesgos. Yo creo que esas son las más relevantes, Héctor. Insisto, no escatimar a la hora que tú estás haciendo el assessment de los potenciales riesgos y tener un plan de acción. Eso es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Sobre todo si es un proyecto complejo, grande, que involucra muchas variables que pueden afectar, que no están bajo tu control al 100%, que pueden afectar la rentabilidad de tu proyecto. Ese manualito lo tienes que tener desde antes de que sueltes el primer dólar. Totalmente. Y ahora sí, ahorita que decías de portafolio de proyectos, ¿cómo podríamos ligar precisamente o normalmente cómo se hace ese vínculo entre ese portafolio y lo que está buscando como objetivo estratégico o en el plan estratégico la empresa? ¿Qué otra revisada le tienes que dar a ese portafolio precisamente para que haya esa alineación? Y normalmente, ¿quiénes son los que participan en esa revisión? Sí, claro. Mira, definitivamente, como management de una empresa, como líder en una empresa, pues tienes que tener mucha claridad de cuál es la misión, la visión, los valores de la empresa, ¿no? Y conociendo eso, pues tú tienes que revisar que la propuesta de inversión que estás haciendo tenga fit con esa visión, ¿verdad? Que ayude a cumplir los objetivos de esa visión, ¿no? Sucede todo en las empresas. Hay quien llega y dice, oye, creo que hay oportunidad. Yo me dedico a vender manzanas, y a alguien se le ocurre la idea de, oye, pero es que a lo mejor podemos hacer negocio comprando camiones. No tiene nada que ver con la visión y con la misión, ¿verdad? O sea, hacemos otra empresa si quieres, pero no es en la discusión dentro de esta empresa, ¿verdad? Normalmente hay comités de inversiones. Dependiendo del tamaño de la empresa, a veces simplemente es el consejo o los dueños o lo que sea. Pero se forman comité de inversiones, en donde se evalúa cómo cada proyecto se evalúa, además de la rentabilidad financiera, cómo hace fit con la estrategia de corto, mediano, largo y de largo plazo de las empresas, ¿no? Cómo se apega a la visión, ¿verdad? Si realmente va a aportar a lograr esa visión o esos objetivos de largo plazo que tiene la empresa, ¿no? Sí, tanto desde el punto de vista positivo de que va a contribuir positivamente en todo esto, o si nos falla, de qué tamaño va a ser el trancazo, sí, que nos va a retrasar el que lleguemos a ese objetivo estratégico que tenemos planeado, ¿no? Sí, sí. Todos los proyectos normalmente se documentan con una matriz de riesgos, en donde tú tratas de medir
el impacto financiero de un riesgo con su probabilidad de ocurrencia, ¿no? En un mapita. Entonces, pues ahí más o menos tienes una herramienta visual que te puede ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Y fíjate que eso va ligado con lo que te iba a preguntar ahorita. ¿Cómo le haces para de todo tu portafolio ponerlos del 1 al 10 y empezar a asignar recursos, tiempos, personas a que se ejecuten? O sea, principalmente, ¿qué es lo que estás buscando? Que te impacte más favorablemente, que tenga menos posibilidades de que no se llegue, tenemos más recursos o tenemos experiencia, tenemos competencia, o sea, ¿qué es todo lo que le metes a la licuadora? Digo, obviamente varía mucho, pero pues elementos así importantes que nos pudieras compartir. Claro, fíjate que eso es complejo dentro de las empresas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre hay muchas ideas, necesidades infinitas para recursos limitados, ¿no? Y no siempre una persona trae todas las ideas. Hay muchas áreas en las empresas, muchas plantas o lo que gustes y mandes, y cada una quiere hacer sus proyectos de inversión o sus iniciativas, ¿verdad? Que otra vez requieren recursos ilimitados. Y todos te la quieren vender, ¿verdad? Entonces, es muy importante ahí. Hace rato comentaba la segregación de funciones. Es muy importante ahí que haya un financiero neutro, ¿verdad? Como primer filtro. Que no esté casado con ninguna de las ideas de los diferentes departamentos, ¿no? Que sea objetivo y que pueda tratar de traducir los planes de negocios en números sin ningún sesgo, ¿no? Y como dicen, medir a todos con la misma vara. Y luego entrar a estos comités, ¿verdad? En donde también es muy importante que el comité esté formado por gente con expertise en la industria, ¿verdad? Con gente que conozca y que no tenga sesgo tampoco, ¿verdad? O sea, gente que vea por todo el paraguas completo, o inclusive a veces las empresas se hacen de consejeros externos de diferentes empresas pero que tienen conocimiento de la industria o del negocio, ¿no? Y no es una ciencia exacta, ¿verdad? O sea, se presentan rentabilidades, riesgos, potenciales oportunidades también. Cuando tú quieres ver, cuando tú ves un proyecto de inversión, no nada más quieres ver, no nada más ejecutas un proyecto de inversión, no nada más evalúas el potential down. Oye, ¿qué pasa si no me salen bien las cosas? Sino también te enamoras del potential up, ¿verdad? Si todo sale bien, ¿cuánto nos vamos a ganar, verdad? Que es lo que normalmente uno presenta, si no te preguntan el otro, mejor ni lo dices, güey. Exacto. Entonces ahí es donde es muy importante que tengas un comité que no tenga sesgo, que sea objetivo, que sea conocedor de la industria y que establezcas muy bien tus procedimientos para llevar a cabo las sesiones en ese comité, ¿verdad? Sí, totalmente. Y que incluso sea imparcial para los proyectos que emanan de la misma área financiera, porque también tiene sus necesidades, también Correcto. Va a necesitar hacer una actualización tecnológica, contratar más personas, capacitar a su gente, por decir lo menos, ¿no? Herramientas para poder hacer monitoreos, lo que se te ocurra. Entonces, sí tiene que haber esa imparcialidad total de quien haga ese primer filtro. Correcto. Y ya después, como bien dices, pues conforme va escalando, ya digamos que cada quien va a ir viendo lo que su expertise le dicte, y por eso están los grupos interdisciplinarios en esos comités. Correcto. Porque va a haber alguien que le va a ver el tema comercial, otro que va a ver los riesgos jurídicos o los riesgos en tramitología, otro que va a ver, no, pero pues es que no tenemos máquinas, gente capacitada, etcétera. El que va a estar checando, oye, pero es que ahorita no es momento de sacar financiamientos, es una moneda con la que no tenemos experiencia. O sea, todo eso ya digamos que después de ese primer filtro es donde entran esos componentes ya de experiencia profesional de quienes están involucrados en esa toma de decisión. Sí. Volvemos al equipo multidisciplinario, ¿verdad? O sea,
importante cubrir todos los aspectos del negocio, ¿verdad? Y principalmente también el que haya una transparencia total, que realmente cuando presentas el proyecto sí lleves todos esos potenciales situaciones de limitación o de no éxito del proyecto, para que haya un adecuado balance en el apetito de riesgo que queremos tomar. A lo mejor, como es tan bueno el resultado que nos puede dar, pues nos aventamos y nos comemos el riesgo de que igual y no pasa, ¿no? Correcto. Ahí es cuando ves los beneficios potenciales del proyecto contra el tamaño de la inversión, ¿verdad? Es muy importante para tomar la decisión. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Omar. Y digamos que si nos pudieras decir una o dos lecciones aprendidas muy fuertes que le dirías a la gente, a los profesionales que ya se dedican a esto, o a los chavos que están estudiando y que empiezan a involucrarse en ese tema de que, oye, quiero trabajar en una empresa, una firma donde hacen evaluaciones de proyectos y no sé qué, ¿qué lecciones aprendidas les pudieras decir? ¿Sabes qué? Aguas con esta y con esta porque son críticas en todos los proyectos que vayas a ver. Mira, como lecciones aprendidas, tener ese monitoreo continuo, ¿no? Como en algunos en un lugar de los que he trabajado le llamaban Early Awareness System, ¿no? O sea, dame las alertas, ¿verdad? Estar monitoreando, que vivir la gestión de riesgos, ¿no? Porque, repito, la importancia de anticiparte, ¿verdad? De poder reaccionar rápidamente. Entonces, yo creo que eso es algo que hemos aprendido. Que aprendes con la experiencia, ¿verdad? Una vez que te fue mal en un proyecto y dices, oye, esto salió mal, me pude haber dado cuenta antes. Esto salió mal, me pude haber dado cuenta antes. Yo hubiera hecho esto diferente. Esto salió mal, pero pues ya, post-mortem, ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, vivir esa gestión de riesgos, estar monitoreando y tener tu plan de acción, ¿no? Yo creo que es muy importante en cualquier proyecto de inversión que vayas a ejecutar. Y para eso también es muy importante el liderazgo, que eso venga desde el líder del proyecto, ¿verdad? Que el alto management promueva esa cultura de gestión de riesgo, ¿no? Y la otra es comunicación efectiva y trabajo en equipo, ¿verdad? O sea, muchas veces un proyecto puede fracasar porque no hay comunicación efectiva, ¿verdad? Ahorita en alguna de tus preguntas lo mencionabas, pero si algo no está funcionando en el área comercial, trae consecuencias en toda la cadena, ¿verdad? En todas las diferentes áreas. Entonces, si no fluye la comunicación, las otras áreas no tienen la capacidad de reaccionar y de ajustarse, ¿no? Y también está ahí involucrado el tema del liderazgo, ¿verdad? O sea, para que haya esa comunicación efectiva entre todas las diferentes áreas, pues tienes que tener ahí un buen líder que la promueva, ¿no? Y pues yo creo que esos dos son temas, lecciones aprendidas importantes, ¿no? En los proyectos de inversión. Y fíjate que a mí me gustaría agregar una de la que ahorita no platicamos mucho, creo que no la tocamos, pero que es bien relevante. Tú por ahí lo mencionaste un poquito. ¿Qué pasó al final? ¿El proyecto fue exitoso o no fue exitoso? Porque también me ha tocado ver muchas veces que lo diseñas, lo ejecutas o lo echas a volar, empiezas a trabajar y de repente ya estás en el siguiente proyecto porque aquel ya está volando, ya ni siquiera te acuerdas cuándo era la fecha de finalización. Nadie llega y revisa, a ver, todo lo que sí nos dio los números. Perdón, obviamente mes con mes vas viendo si jala o no jala, ¿sale? Pero en el acumulado, contra tu cálculo inicial, ¿sí dio o no dio? Sí, muy importante también, Héctor, es una práctica que muchas empresas tienen, los famosos análisis post-mortem, ¿no? Uh-huh. Y el análisis post-mortem suena hasta que ya se terminó
el proyecto, ¿verdad? O sea, cómo me fue, tuve el retorno, no tuve el retorno, hasta que ya cerré la cortina. Pero la práctica correcta o el deber ser es ir haciéndolo periódicamente, ¿verdad? Que es lo que hemos estado platicando. O sea, tú tienes que estar monitoreando para poder darte cuenta, poder reaccionar, poder ajustar y poder tratar de regresar a los indicadores o a la rentabilidad que esperabas, ¿no? O sea, normalmente vas haciendo esos análisis cerrando cada etapa, ¿no? O sea, en un proyecto de inversión, ¿qué es lo primero, no? Pues vas a tener, dependiendo de las dimensiones del proyecto o el tipo de proyecto, un periodo de tiempo en el que nada más estás gastando, ¿verdad? Invirtiendo, preparando la máquina, preparando la planta, en lo que vayas a invertir. Entonces, pues ahí tienes que ir haciendo tus cortes, ¿verdad? Oye, la primera fase del proyecto era la inversión. Dije que me iba a gastar 100. Ya está la máquina. ¿Cuánto me gasté? 99, palomita. 101, híjole, te lo perdono, pero 105, oye, pues ya traemos una desviación, ¿verdad? Sí. Ya traemos una desviación importante. ¿Qué hay que hacer para ajustar, verdad? Oye, no, pues vamos a tratar de moverla acá, o implica que tenemos que vender un poco más, o implica, no sé, ¿verdad? Dependiendo de cada proyecto. Y luego, dependiendo del horizonte de tiempo que tenga el proyecto, pues tú marcas, ¿verdad? O sea, yo pasando tanto tiempo, quiero hacer otro corte. ¿Qué pasó en la realidad y cómo proyecto el futuro? Y así vas, ¿verdad? Cada empresa puede tener diferentes prácticas, pero sí son los famosos análisis post-mortem, ¿no? Ya para ver cómo te fue en tu aventura. Sí, y hay algunos proyectos donde es más fácil hacer ese último análisis, y hay otros donde si no tienes todos los elementos de control adecuados, va a ser bien difícil que lo hagas. Por ejemplo, en la industria de retail, donde dices, vamos a comprar este megalote de lo que tú quieras, porque nos están dando un descuento, y entonces nosotros le metemos este precio, y al final, y lo lanzas, y lo mandas a 300 tiendas, y luego no tienes el tracking del lote, del número de producto, o sea, se vuelve prácticamente imposible ver si la venta de todo el lote realmente te dio, porque puede que en la zona A sí se cumplió todo el escenario completo, en la B tuviste ciertas variaciones, en la C de plano no sé. Entonces todo eso al final en la licuadora nos dio o no nos dio para saber si la siguiente vez que traigan un lote de lo que quieras, pues vale la pena o no la pena entrar, ¿no? Sí, muchas inversiones en campañas de mercadotecnia son en un caso de los que comentas, ¿verdad? Súper difícil medir el impacto. Hay muchos proyectos también multivariables, ¿verdad? O multifactoriales, ¿verdad? O sea, que tú quieres mover esta variable, pero sí la moviste, pero a la vez se te movieron otras que te perjudicaron. Entonces, ¿cómo evalúas si te fue bien o no, verdad? O sea, eso pasa mucho en la industria en la que trabajo actualmente, ¿verdad? O sea, yo tengo una línea de producción completa y llega el gerente de operaciones, oye, necesito hacer esta inversión para cambiar esta partecita de la línea de producción porque voy a mejorar la eficiencia en tanto y voy a reducir el costo. Ah, ok, pues hace sentido. Y luego estás haciendo el post-mortem y oye, no se ve el incremento en la eficiencia, ¿verdad? O sea, no estamos logrando los objetivos del proyecto. No, es que la partecita es así, me está dando el incremento en la eficiencia, pero se me descompuso algo más acá, y entonces, pero si no hubiera sido por esto, y ahí es donde empieza a haber un montón de dificultades, ¿no? De explicaciones. De explicaciones, y hay proyectos donde la trazabilidad de los beneficios se vuelve más compleja, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues es parte del ingenio que tiene que tener uno, o del control o de la administración que tiene que tener uno para poder ver realmente cuáles son los beneficios. Sí, y que seguramente conforme se integre más la tecnología, incluso en todas las líneas de producción de las diferentes industrias, pues va a ser más fácil, ¿no? Porque ya hay sensores, hay pantallitas que te dan el resultado, o sea, ya es mucho más fácil seccionar y ver que cada partecita está contribuyendo en lo que se espera.
y no esperarte a que al final el producto terminado veas si jaló o no jaló, porque todo aquí pues estaba conectado pero no era monitoreable. Entonces eso creo que nos va a ayudar bastante. Totalmente, sí. Todas esas herramientas, en teoría, deben de mejorar la asertividad de tu plan de negocios, ¿verdad? Correcto. Muy bien, Omar, pues muchas gracias, estuvo muy interesante la plática. Creo que nos dejaste buena información para que la gente tenga un poquito más amplio el conocimiento sobre el tema de lo que es la gestión estratégica financiera, de cómo se vincula con los proyectos de inversión y qué hacer cuando pues, les lleven un proyecto de inversión, primeros pasos y a quién se tienen que ir acercando para que puedan hacer un buen trabajo en la evaluación, luego en la ejecución y en la revisión de que se hayan dado los resultados. ¿Algún comentario adicional para terminar? Nada más agradecerte, Héctor, un placer haber estado aquí contigo platicando de estos temas que me gustan mucho, que los vivo diariamente, me apasionan, y un gusto poder compartir con todo tu público. Muchísimas gracias. Pues bueno, como siempre, acuérdense de enviarnos por ahí comentarios si tienen algún tema en particular que quieren que platiquemos. Con mucho gusto lo podemos evaluar. Si quieren venir a platicar acá también, son expertos en algo, pues vengan y compártanos su experiencia. Por lo pronto, Omar, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y en alguna otra ocasión hablaremos de otro tema. Y por lo pronto, pues les envío un cordial saludo. Muchas gracias y seguimos en contacto. Bye bye.